Bendecidos, amén. Es un privilegio estar en la casa de Dios, hermanos, y ahora vamos a tomarnos el tiempo para poder abrir su palabra y así poder ver el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de abrirla, vamos a tener una oración para pedir que Él esté con cada uno de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio de estar ante tu presencia. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes, a los niños que puedan guardar, Señor, la reverencia debida en tu casa de oración. A los adultos que podamos desconectarnos de las cosas de este mundo y que podamos, oh Dios, estar conectados con el cielo. Bendice tu palabra, unge mis labios con el poder de tu Espíritu Santo y que en este lugar la presencia de tu Espíritu, Señor, la comunión del Padre, puede estar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de esta mañana se titula Cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión es un mensaje basado en el profeta Elías. La vida de Elías, queridos hermanos, es una vida que está llena de grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. En todos sus capítulos, el profeta Elías, tanto en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, hay muchas enseñanzas para ti personalmente y también para su pueblo. La iglesia de Cristo tiene una misión en esta tierra, pero la iglesia somos nosotros, las personas que estamos dentro de ella. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un propósito que cumplir. El mensaje solamente puede brotar de una persona que tenga una relación íntima con Dios. Solamente de allí puede ocurrir una misión especial. La misión, queridos amigos y hermanos, está vinculada a la pasión y al conocimiento de las cosas de Jesús. Pedro, por ejemplo, dijo: no podemos dejar de hablar o de decir lo que hemos visto y oído. Así que Pedro con sus discípulos estaba consciente que no podían dejar de hablar de aquello que el Señor les había presentado, de aquello que habían visto y oído. No es un conocimiento teórico en las cosas de Dios que te hacen hablar. Es un conocimiento práctico el que te hace hablar de Jesús. Por eso creo enfáticamente que sin espiritualidad no hay obediencia. Y sin obediencia no hay cumplimiento de la misión. La misión solamente se puede cumplir cuando tú y yo obedecemos a nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quién era Elías? Vamos entonces a ir al capítulo 17 de Primera de Reyes para saber quién era Elías. Mientras tú buscas en la Biblia y lo tienes preparadito para leerlo, quiero decirte que Elías, el nombre de Elías quiere decir Jehová es Dios. La viuda le llama también a Elías el hombre de Dios o el varón de Dios. Eso lo vamos a estudiar en la parte final del mensaje. Su nombre, queridos hermanos, destaca de dónde él viene y hacia dónde él va. Y qué bonito es que nuestra vida, nuestro testimonio pueda destacar de dónde nosotros venimos y hacia dónde nosotros vamos. Porque déjame decirte una cosa. Los hijos de Dios tenemos procedencia y tenemos dirección. No somos como cualquiera que anda para arriba y para abajo que no sabe hacia dónde va. Nosotros tenemos una procedencia, sabemos dónde estamos y sabemos hacia dónde vamos. Porque el que no sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va, está perdido. Puede estar disfrutando quizás de una buena vida aquí en la tierra. Puede estar disfrutando de buenas pertenencias materiales. Pero si no sabe de dónde viene y hacia dónde va, está perdido. Y el profeta Elías, a través de la historia de esta mañana, nos va a testificar cuál es el propósito de Dios para sus hijos. Comenzamos entonces leyendo el versículo 9 del capítulo 17,
donde está la historia de Elías y la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta era una mujer que, como la historia indica, su esposo había fallecido. Era una mujer muy pobre. Era una mujer que solamente le quedaba su hijo. Y a través de la historia que vamos a ver esta mañana, vamos a ver, queridos hermanos y amigos, que lo poco que tú tienes puesto en las manos de Dios se convierte en mucho. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo mucho que tú tienes, cuando no lo pones en las manos de Dios, se convierte en nada. La gente gana dinero, la gente tiene muchas posesiones, pero no es feliz, porque las cosas no están puestas en las manos de Dios. Pero aquellos que tenemos poco y lo ponemos en las manos del Creador, Dios es más que bendición para nosotros. Y en el versículo 9, Dios dice al profeta: levántate y vete ¿a dónde? Y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden y allí hay una mujer viuda que te sustente. Allí hay una mujer viuda que ¿qué? Que te sustente. Hermanos, a veces, queridos amigos, nosotros no entendemos los planes de Dios. Y quizás nunca entenderemos los planes de Dios. Porque ¿cómo es posible que aquella mujer tan pobre, que vive en la miseria, no tiene ninguna cosa material, lo único que tiene es un poquito de harina para hacer pan, y ahora le manda otra carga más para que lo alimente? Oh, hay cosas que nosotros no entendemos, hermanos. Pero cuando los ponemos en las manos de Dios, Dios bendice abundantemente. Así que esta es la orden de parte de Dios para el profeta. Levántate y ve a cierto lugar. Yo sé que aquí hay sentadas personas en esta sala donde nunca pensaron estar en Las Vegas, pero Dios para aquí te mandó. Yo sé que aquí hay familias en este lugar que no saben por qué Dios los trajo a vivir aquí, pero aquí estás. Y Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Si solamente tú te depositas en las manos de Dios, entonces Dios te va a dar dirección. Y eso es lo que me refería cuando estaba hablando. A veces vivimos en cierto lugar o estamos en cierto lugar y no sabemos ni qué estamos haciendo ahí. Pero Dios tiene dirección para sus hijos. El llamado de Dios hacia su hijo y hacia su iglesia es: levántate. Y cuando Dios te llama, usted y yo tenemos que responder. Elías se levanta y va. No hay discusión. Lea la historia para que vea. No hay una interrogación como lo hizo Abraham, como lo hicieron otros personajes de la Biblia. Dios lo llamó a Elías y la Biblia no registra que le preguntó por qué, para qué. No hay discusión teológica, no hay un reproche, no hay preguntas, porque cuando los hijos de Dios obedecen, cumplen la misión. Si tú no obedeces, tú vas a hacer lo que tú quieras y no lo que Dios quiera. Pero nos sabemos de memoria el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero a la hora que nos toca a nosotros, a la hora que le toca a tu familia, a la hora que te toca en tu trabajo, tú no quieres obedecer lo que Dios te está diciendo. Así que ante el llamado de Dios para el profeta, no hay discusión, no hay pregunta, no hay reproche. Elías reconocía que sin obediencia no había misión. Porque cuando Dios habla es para algo y por algo. Cuando Dios te manda un mensaje a través de un canto, a través de una predicación, a través de un sermón, a través de un amigo, es porque Dios te está llamando por algo y para algo. Te voy a dar 3 ejemplos. Número 1. Cuando Jesús mandó al apóstol Pedro y a los discípulos a pescar donde no habían recogido nada, ¿se acuerdan? Dijeron los discípulos: pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado. Vayan. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos estaban allá y tiraron la red, no podían sacar la red de tanto chimbolo, pescado y juilines que habían ahí. Porque había muchos peces. Donde no hay, Dios hace que haya. ¿Cuántos dicen amén? Donde no existe, Dios pone. Porque dice la Biblia que con sus palabras las cosas fueron hechas. Por sus palabras las cosas existieron. Donde no hay nada, Dios pone que haya para sus hijos. Aquellos que obedecen, aquellos que andan cumpliendo la misión, aquellos que andan en luz, aquellos que andan siguiendo sus pisadas, Dios los bendice. Ejemplo número 2.
Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré la tierra que has de heredar. Oh, queridos hermanos, ese fue un llamado, por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Porque donde no había nada, Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo número 3. La misión de Jesús para morir en el Gólgota. Nadie puede estar dispuesto a morir crucificado por un grupo de gente que está gritando crucifíquele. Sin embargo, cuando Dios mandó a su Hijo, Jesús cumplió la misión. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla es por algo y es para algo. La primera parte de este mensaje le he titulado Misión que da alimento. La Biblia dice, dando es como nosotros, ¿qué cosa? Recibimos. La viuda bien le pudo haber dicho al profeta, bueno, y de hecho le dijo, ¿no? Esto es lo único que tengo para alimentarse mi hijo y alimentarme yo. Y después que nos alimentemos con ese poquito de harina, vamos a esperar la muerte, porque ya no tenemos nada más. ¡Wow! Cuando tú lees historias como esta y tú tienes gente a tu alrededor que está más necesitada que ti, ese es el tiempo de dar lo que tú tienes. Mi esposa perdió su cartera hace algunos años atrás, no se asusten. Nadie salga que se perdió la cartera, no, eso fue hace años atrás. Veníamos de paseo, es una historia muy larga, veníamos a predicar a California y en El Paso, Texas, pasamos a comer un Subway y ahí olvidó su cartera con todo su dinero y todo su documento. Bueno, ella estaba llorando en el carro, yo estaba preocupado, no sabía qué hacer, Luisito estaba nervioso y de repente aparece un señor americano, toca la ventanilla y dice, por favor, imagínense, ella está llorando, acabamos de perder casi todo y dice él, por favor, a 4 horas de aquí me falta quejar y mi esposa está muriéndose en un hospital, ¿me pueden regalar para la... Y en ese momento quizás mi esposa lo pudo haber visto y haberle dicho, Señor, váyase por allá que yo estoy más perdida que usted, he perdido todo. Pero Luisito, ¿dónde está el pichón? Ah, míralo allá. Mi esposa le había dado un cash a él para que anduviera en su bolsillo y gastara en el camino. Se sacó un billete de A20, creo. Billete de A20 fue, ¿no? Y le dijo al Señor, aquí están sus $20, siga su camino. Y Dios nos bendijo. No encontró la cartera, pero no nos faltó nada, no hubo ningún problema y Dios bendice a los que dan. No tengas temor de despojarte lo poco que tú tienes cuando lo pones en las manos de Dios. Y el profeta Elías, quizás ni él entendía el mensaje que quería darle a esta mujer. Pero este es un mensaje no solamente para la viuda de Sarepta. Este es un mensaje para ti que me estás escuchando. Y quizás piensas que eres el más pobre, el más desventurado. Pero lo poco que tú tienes en las manos de Jehová pueden ser grandemente bendecidos. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Antes de mandarlo a Egipto. Y Moisés le dice, lo que yo tengo aquí es una vara para garrotear a los lobos que se quieren comer a las ovejas. Y Dios le dice a Moisés, dame esa vara. Y Moisés le pudo haber dicho, no, si esto es lo único que tengo para espantar a los animales que me quieren comer. Esto es lo único de valor que me queda. Pero Dios había dado una orden. Y solamente se cumple la misión cuando obedecemos la orden de Dios. Y Moisés le dio la vara. Si usted sigue leyendo Éxodo capítulo 3 más adelante, después la Biblia no dice la vara de Moisés. Dice, y la vara de Dios se convirtió en serpiente. Oh, queridos hermanos, esa casa que tú tienes no es la casa tuya, es la casa de Dios. Ese carro que tú tienes no es el carro tuyo, es el carro de Dios. Los hijos que tú tienes no son hijos tuyos, son hijos de Dios. Tu esposa que tú tienes, esa muñeca, no es tuya, es de Dios. Si nosotros comprendemos que todo lo que tenemos puede estar puesto en las manos del Señor, el Señor te bendice. Hermana Wilda, dígale a su muñeco que lo ama, dígale. Wilma. Así que la misión, hermanos, que Dios nos ha mandado es una misión que nos va a dar. Nosotros decimos, ay, pero es que no tengo tiempo. Ay, pero es que estoy cansado. En la misión el más bendecido es el que da. No te pierdas eso. Elías
encuentra a una mujer viviendo en la miseria de la vida, solo esperando lo peor. Y Elías primero le pide agua y después le dice, y a la venida de regreso me traes un pedacito de pan. O sea, le pidió el lonche completo. Como la historia de los colportores. ¿Verdad que le he contado la historia de los colportores? Señora, ¿me puede regalar un vasito de agua? Cuando andamos colportando, ¿no? Y a la venida le pone unas gotitas de limón con azúcar, por favor. Y la Biblia registra, dice que Elías le dijo a la mujer, en versículo 10, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, y yendo ella para traérselo, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también, ¿qué cosa? Un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, ella le respondió, escucha, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos ¿qué? O sea, después de comerse ese pan, hermano, ya no había nada más. Hace 2 semanas atrás, fui aquí al centro, ahí por la Washington y el 215, si no me equivoco, el 93 por ahí. Fuimos con unos jóvenes que están aquí en la iglesia ahora mismo. Y me fui a McDonald's a comprar unas hamburguesas de esas de a peso. Y compré 6 hamburguesas. Y nos fuimos a repartir a unos que están en el puente de la Washington, a unos homeless que están allí. Y de todas las escenas que vimos, hubo una que me conmovió. Siempre me conmueven a uno, ¿no? Pero hubo una que me conmovió. Eran aproximadamente las 6:45, 7 de la tarde. Y la señora estaba preparando su nido para acostarse. Y estaba tirando su cobija cuando le llegamos nosotros con la hamburguesa. Y cuando la señora vio la hamburguesa, dijo, ¡oh, una hamburguesa! Y está calientita, claro, la acabamos de comprar. Y le digo yo, ¿no había comido este día? Dice, no, me iba a acostar porque no tenía que comer. Y yo le digo a los muchachos, ¿ustedes se dan cuenta? Esa señora iba a dormirse y no sabemos a qué horas comió la última vez. Esta señora de la viuda de Sarepta dice, es que la única pan que tenemos y después nos vamos a dejar morir, no hay más. Mente de personas que no tienen a Dios en su corazón. Gente que piensa que el mundo se les ha acabado cuando la Biblia dice que después de esta vida hay otra. Gente que piensa que realmente no hay solución para sus problemas. Pero la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confía en esa promesa. Confía en lo que Dios está hablando. Confía en lo que Dios está diciendo. Por eso decía que la teoría no basta para cumplir la misión, es la práctica. No basta con decir Dios es amor. Yo tengo que mostrar el amor de Dios. Porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. La única, nunca olvides esto, querido hermano y amigo. La única manera de que la gente conozca a Dios es a través de nosotros. No hay más. Por eso, esta parte del mensaje es la misión que alimenta o que da alimento. La mujer grita desesperada y dice, ay Dios mío, lo único que tengo me quieres pedir. Vive Jehová, dice. Hay información, hermanos, que es exclusiva de Dios. El mensajero no conoce todo, pero Dios conoce el principio y el final. ¿Cuántos creen eso? Tú no tienes que conocer el final de la historia. Tú no tienes que saber, y si le doy este peso a ese drogadicto, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprarse una hamburguesa o se va a fumar un cigarrillo? Ese no es problema tuyo. Dad y se os dará, punto. Dios bendice al dador alegre, punto. Los planes, hay planes exclusivos de Dios. Mira este otro dato que te voy a dar. La mujer no tiene la información de lo que va a acontecer en su vida. Pero nosotros hoy en día sí sabemos que Dios bendice al dador alegre.
Dios, hermanos y amigos, está deseoso de cumplir la misión, pero te necesita a ti. Necesita a un Elías. Necesita a una Elías que se levante, que venga y que vaya. No te ahogues en tus propios problemas. Ve y busca los problemas de otros para bendecirlos y no para criticarlos. Y Dios te va a bendecir grandemente. En el reino de Dios hay secretos que solo conocen los que están metidos hasta la cocina, hermanos. Pero los que están por encimita no saben nada de las cosas espirituales. ¿Por qué digo hasta la cocina? Es un dicho, ¿verdad? No, dice, tiene información hasta la cocina. Pero ¿por qué digo esto? Porque los únicos que sabían de cómo el agua se transformó en vino eran los que estaban metidos hasta la cocina. Como cuando tú estás preparando una comida para 50 personas y te llegan 100. Solamente el que está en la cocina sabe cómo va a resolver. Y cuando tú eres un cristiano superficial, o cuando eres un cristiano a medias, entonces no conoces el verdadero milagro de Dios, porque no sabes cómo Dios va a trabajar. No sabes cómo Dios va a actuar. Eres un hermano o un cristiano que vienes a la iglesia y realmente no sabes ni cómo la iglesia se mueve, cómo se moviliza, cómo trabaja, cómo opera. Tú tienes que saber cómo Dios está bendiciendo y saber cómo ayudar en la mayor necesidad. Hoy está de moda el cristiano que dice, no, yo vengo a la iglesia pero no me comprometo. Eso está de moda, hermano. Ese es un pensamiento satánico, porque tú estás bien viniendo a la iglesia, pero realmente no quieres estar metido en la iglesia. Tú quieres ser una persona bendecida por Dios, pero no quieres obedecer a Dios. Y eso no es nuevo. Cuando venía el pueblo de Israel de Egipto para Canaán, dice que la gente quería que Dios los bendijera. Querían pan. ¿Se acuerdan que querían carne? Querían que los protegiera de día, querían que los protegiera de noche, pero no querían obedecer su palabra. Por eso en el transcurso de Egipto a Canaán aparece el Sinaí. No sé si tú te habías puesto a pensar en eso. De entre Egipto a Canaán, entre la perdición y la salvación, entre la liberación y la vida eterna, hay un Sinaí. ¿Y qué simboliza el Sinaí? Obediencia a la palabra de Dios. Hay muchos que les gusta Canaán, pero no les gusta el Sinaí. Hay muchos que les gusta Canaán, pero no les gusta el Mar Rojo. Hay muchos que les gusta Canaán, pero no les gustan las serpientes. Pero para el cristiano aprenda a vivir en paz y en felicidad, tiene que pasar por su Mar Rojo. Tiene que pasar por la serpiente y tiene que pasar y llegar hasta la tierra prometida. Hermanos, Elías está presentando un mensaje positivo para cada uno de nosotros. Dios tiene muchas maneras de resolver los problemas que nosotros no conocemos cómo. Elías le dice a la mujer, y la palabra de Dios nos dice a nosotros en esta mañana, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Vamos a leerlo. Vamos a ir al versículo 13. Miren lo que Elías le dijo a la mujer después que la mujer dijo, pero ¿cómo voy a hacerle? Versículo 13. Elías le dijo, ¿cómo le dijo? No temas o no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme primero mi pancito, por favor. Porque hay soluciones, hermanos, que nosotros no sabemos cómo vamos a hacer, pero Dios ha dicho. Al trabajo, bien vamos con un dolorcito de cabeza, pero a la iglesia, haz como Dios ha dicho. Los muchachos, no dejes que los hijos manden a los padres. Es los padres que deben educar a sus hijos. Haz como Dios ha dicho. Dios es primero. ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente y todo lo demás. Esta iglesia debemos de confiar en Dios. Debemos de aprender a ponernos en las manos de Dios. Le dijo, haz como tú has dicho, pero primero dame mi tortita de pan. Porque el profeta había escuchado la voz de Dios, la mujer no. Tu esposa puede haber escuchado la voz de Dios, pero quizás tú no. O tu esposo, o el pastor de tu iglesia, el líder de tu iglesia. Obedece, ama a Dios, respeta a tus semejantes y verás que va a haber grande bendición. Elías le dice, no tengas temor, pero obedece. A mi pancito primero. Elías pide pan para darle vida en abundancia. Dios, hermanos, te pide tu vida,
te pide tu familia, te pide tu corazón. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y no, Dios no te está llamando para llevarte a algo feo o algo peor. Dios te está llamando para darte algo mejor. No dudes en entregar tu vida al Señor. No dudes en entregar tu matrimonio al Señor. No dudes en entregar tu familia al Señor. Porque todo lo que Dios te pide es para multiplicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no resta, Dios multiplica. Él es un Señor de multiplicación. Multiplica los panes y los peces. Multiplica los hijos y las hijas también. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Ana? El Señor le multiplicó a su familia. Ahora no pides que te multiplique las esposas porque estamos en problema. Jesús, queridos hermanos, pide agua a la mujer samaritana para darle agua viva. Qué maravilloso. Jesús le dice a la mujer samaritana: dame agua de beber. Pero cuando Jesús le pide, queridos hermanos, le pide para dar. Y no para darle lo mismo que le entregó, sino para darle algo mejor. Cuando Dios te está pidiendo algo, cuando el Señor te está llamando a algo, no es para algo peor, es para algo mejor. Porque Dios multiplica, Dios bendice. Solamente que quizás en este momento tú estarás pensando y diciendo: el pastor lo dice así porque tiene un carro nuevo. El pastor dice así porque vive en una buena casa. El pastor dice eso porque anda bien vestido. No, queridos hermanos, no tiene nada que ver con eso. La única manera de conocer a Dios es a través de ti mismo. Porque tienes que experimentarlo, tienes que practicarlo, tienes que salir con la bendición de Dios de tu casa, tienes que ir al trabajo con el Espíritu Santo y tú y yo vamos a ser diferentes. Tienes que comprobarlo. Las historias escritas en la Biblia están para que tú las lleves a la acción. La teoría escrita en la Biblia está para que tú la hagas efectiva en tu vida. Si tú nunca das pasos de fe, nunca vas a conocer a Dios. Jesús tomó los panes y los peces y también los multiplicó. Así, hermanos, también tomó la torta del pan del hijo de la viuda para alimentarlos durante mucho tiempo. Oh, queridos hermanos, ya mencioné, lo poco en las manos de Dios se hace mucho. Y lo mucho que tú piensas que tienes sin ponerlo en las manos de Dios, ¿se hace qué? Se hace nada. Este es el Dios para las personas que atraviesan momentos difíciles, que a través de la historia se han arrancado todo para la obra de Dios y han puesto todo en las manos de Dios. Hermanos, necesita de un mensajero y de una mensajera como Elías. Porque a partir de hoy, en esta última parte de mi mensaje, voy a hablar de una misión, no solamente que alimenta, sino una misión que da vida. A la viuda parece ser que le llovía sobre mojado. ¿Por qué? Porque en medio de la preocupación de su necesidad, ahora viene otro problema. Se le muere el hijo. Hermanos, hay cosas que nosotros no entendemos. Yo le decía a la iglesia la vez pasada que hay oraciones. Uno hace oraciones por enfermos y no siempre es la voluntad de Dios que se sanen. A veces se mueren. Y uno no sabe por qué, no puede explicar a la gente por qué. Recuerdo que allá en Wisconsin había una señora que estaba en un centro de rehabilitación. Tenía 6 meses de estar en ese centro de rehabilitación. No hablaba, no veía, nada. Tirada en cama. Y una vez fui a predicar por allá y me llevaron a visitarla a ese centro y fuimos. Fui un sábado, el lunes se murió. Y entonces el anciano de la iglesia me dice: ¿cómo yo le explico a la familia? Tuvo 6 meses allí, mientras nadie vino a orar, no se moría. Pero tú viniste a orar y el lunes se murió. Hay planes, hermanos, que nosotros no conocemos. Elías, el profeta de Dios, el varón de Dios, está en la casa de esta viuda. Se come lo poquito que tiene. Está allí y sobre todo eso, en la escasez de la vida, ahora se le muere el muchacho. Qué terrible. Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a leerlo. Versículo 21. Dice la palabra de Dios. Versículo 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Está hablando Elías con Dios. Son preguntas, hermanos, que el ser humano se hace.
La hermana está tan fiel en la iglesia y hace que le caiga un hijo preso. El hermano está tan fiel sirviéndote en la iglesia y lo despiden de su trabajo. Son preguntas que nos hacemos al diario nosotros, ¿sí o no? Sí, son preguntas normales. El profeta le dice al Señor: Señor, esta mujer no tiene nada, me da pan porque tú me mandaste a comer aquí. Y ahora se le muere su muchacho. Versículo 21. Y dice la Biblia que se tendió sobre el niño. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruegas volver el alma de este niño a él. Y dice el versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué cosa? ¿Cuántos dicen amén? Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dice: yo soy la resurrección. Así que él tiene la potestad. Versículo 23 dice que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y el versículo 23 es la parte más linda de este texto. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres ¿qué? Antes pensaba que era el pordiosero y el comelón que había llegado a la casa. Antes ella veía que Elías era una persona aprovechada que había llegado a su casa a comerse lo único que tenía. Pero a veces nosotros no conocemos los planes de Dios. Todo lo que esta mujer estaba pasando era para reconocer que este hombre era el varón de Dios. Y no solamente eso, y que la palabra de Jehová es que es verdad en tu boca. Y yo allí podía agregarle en mi mensaje a ese versículo: misión cumplida. Cuando tú vas a visitar a tu familia, puedes decir misión cumplida. Cuando gente viene a tu casa a visitarte, puedes decir misión cumplida. Puedes decir misión cumplida hasta que aquellos reconozcan que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, que tú eres una persona que está de acuerdo a la palabra de Dios. Oh, queridos hermanos, rápidamente la bendición del pan que Dios había dado ahora se convierte en vida, pero vida eterna. Hermanos, Dios le devolvió la vida al niño. Eso ya lo leímos en el versículo 22. Y en el versículo 24, entonces Elías cumple la misión. La mujer bendijo al profeta, así como también bendijo a nuestro Dios. Si la gente no mira en ti una persona consagrada a Dios, no va a bendecir a Dios. Pero qué bonito es cuando la gente dice: gracias porque Dios la trajo. Gracias porque Dios me lo mandó. Oh, hermano, yo he llamado, yo he entrado a casas donde la gente me ha dicho: Dios nos los envió para este día. Pero qué triste es cuando tú vas a visitar a alguien y pones rápido una escoba patas arriba para que te vayas rápido a la casa. O está la gente diciendo: ¿y a qué hora este se va a ir? Porque lo que tú... No se preocupe. Dios es el que está en control. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Esa, queridos hermanos, es la misión de hoy como hermanos en Cristo. La gente necesita pan y vida eterna. La gente necesita a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. ¿Cuántos dicen amén? La gente necesita cristianos prácticos, no cristianos teóricos. La gente necesita que le llevemos la iglesia a su casa. La gente necesita, queridos hermanos, conocer al Dios de la Biblia. La gente necesita conocerlo a Él a través de nosotros. ¿Cómo? Dando la palabra de Dios para que nadie se vaya a la cama sin comer el pan espiritual. Número 2, dar palabra de Dios para que todo aquel que crea tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Que Jesús se llama a Él mismo el pan de vida. Y si la gente perece hoy en día,
es porque tiene hambre espiritual. Dios, al igual que el profeta, te dice en esta mañana, dice hoy este día, querido hermano y amigo, levántate. Levántate hoy y ve donde tu familiar que no conoce a Cristo. Ve donde tu amigo que no conoce a Jesús y llévale el pan de vida. Vayamos en el nombre del Señor, abriendo caminos nuevos para que se multiplique el pan y para que la gente alcance la vida eterna que Dios ofrece. Dios dice en su palabra, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si tú vienes a Él, el Señor va a cumplir su palabra. El Señor va a cumplir su promesa. No importa que no tengas nada, pero lo poco que tienes en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Qué te parece si juntos cantamos ese canto maravilloso que dice, yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor? Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar. ¿En qué cosa? Vamos a invitar a los hermanos y a todos que se pongan en pie para poder cantar este himno para la gloria de Dios. Si alguien me ayuda a buscar el número, por favor, del himnario nuevo. Hermanos, allá afuera está toda la promoción que se puede llevar para repartir esta semana. En el plan estratégico, esta semana que pasó regalábamos un DVD y esta semana regalamos la invitación. Si usted se ha atrasado por X motivo o no había escuchado un mensaje como esta semana tiene que regalar el DVD y la invitación. La otra semana la carta personalizada que preparé y la última semana la última invitación. 577, yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Toda la iglesia. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado liberar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor,